Hola a todos, saludos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Iniciamos en el aire, en línea, lo de hoy, a través de su canal de YouTube, Lo de Hoy TV, lunes. Ahí dice lunes. Pues yo tengo que anotar todo. Señor, y tengo que anotar todo, que esta memoria mía no es buena. Martes, déjenme ponerlo aquí, miren. Martes 20 de enero, 26, estamos la víspera a la conmemoración de Tatica, el día de Tatica, el día de Nuestra Señora de la Altagracia, el día de Tatica, que es este miércoles 21 de enero. Mucha gente va allá a la basílica. ¿Se acuerdan de mí? Háblenle a Tatica de mí, que no se olvide de este hijo que ella tiene, que no se olvide de él, ¿verdad? Y van allá a pasarle la mano a Tatica y a cumplir con Tatica, porque Tatica ha cumplido con ellos. Esto es así. Y si te cumplieron, cumple. Entonces, toda una serie de peregrinación, una serie de historia cultural que envuelve a la Virgen de la Altagracia, que es nuestra cuidadora. Bien, hoy es día de la concienciación por los pingüinos. Día de la concienciación por los pingüinos. Pero también hoy se celebra el Blue Monday, o el día más triste del año. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué tiene que ser triste, el día más triste del año? Bueno. Hace 522 años, se recuerda que para la fecha, en 1503, los Reyes Católicos han creado la Casa de Contratación de Sevilla. Esto es como una especie de almacén gigante para la época, porque ahí iba a parar toda la mercancía. Era como una especie de transbordo que se hacía. Bueno, ahí iba a parar toda la mercancía, o que salía o que llegaba a la Hispaniola, y entonces ahí se guardaba. Hace 16 años, hay que recordarlo, en el 2010, el entonces presidente, luego presidente depuesto Manuel Zelaya, anunció su disposición de venir a la República Dominicana, tras acordarlo con el presidente dominicano de entonces, el presidente Leonel Fernández, pero también con el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo, quien, al asumir la conducción del Estado en Honduras, pues se le emitió un salvoconducto que le permitió a Zelaya venir a la República Dominicana. Duró varios años viviendo aquí como un rey. Zelaya aquí vivió como un rey, no se puede quejar. Aquí le dieron albergue, eso creó un vínculo con Honduras, y la familia de este presidente hondureño. Bien, miren, a propósito de la iglesia, de que mañana estaremos conmemorando el Día de la Alta Gracia. La Iglesia Católica es una entidad que ha permanecido por los siglos de los siglos, y quizás sea una de las entidades más organizadas que puede existir en la humanidad. De hecho, mucho del desarrollo que tiene la humanidad se le debe a la Iglesia Católica. Paradójicamente, también mucho atraso en el que se ha quedado la humanidad también. El tema religioso, el tema de las prohibiciones que hace la religión, mantienen la población allí.
un poquito atrasado. Ahora bien, aquí en la República Dominicana, el documento más importante que emite la Iglesia Católica se llama la Carta Pastoral. Y la emite a propósito para el Día de la Alta Gracia, emite esa carta previo al día, a la conmemoración del Día de la Alta Gracia, emite ese documento y también lo hace para el Día de las Mercedes. No siempre fue así en el orden de importancia. La importancia de este documento se produce ante la escritura de una carta que no era denominada carta pastoral en ese momento, pero que al ser firmada por varios obispos, en este caso una mayoría, esto adquiere un carácter institucional. Yo me estoy refiriendo a aquella famosa carta de 1960, que fue entonces una carta firmada donde obispos denunciaron una serie de atrocidades que, de acuerdo al levantamiento que hicieron los religiosos, pues cometían la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y esto toma mayor notoriedad por la situación en la que estaba metida la Iglesia Católica Dominicana con el régimen de entonces. Para la época, la mayoría de los obispos dominicanos, la mayoría eran extranjeros. De ahí también se produce un cambio, aunque ustedes no lo van a encontrar en libros de historia o la misma iglesia que recoja el tema. Se produce un cambio. A partir de entonces, los obispos de la Iglesia Católica en la República Dominicana, todos son dominicanos. Todos. A excepción, lógicamente, del nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano ante el país al cual ha sido asignado, en este caso a la República Dominicana. Pero la mayoría, en ese momento, eran extranjeros. Y ahí se produjo, entonces, toda una serie de reuniones, de encuentros con estos religiosos y algunos dominicanos para evaluar la situación del régimen trujillista y entonces emitir una denuncia pública, hacer una denuncia pública ante los atropellos que incluso eran objetos sacerdotes en el país. Ahí puedo mencionarle el caso de San Juan de la Maguana, que ahí en San Juan de la Maguana incluso fue tiroteada la casa donde vivía el sacerdote o los sacerdotes, también una especie de residencia religiosa donde había monjas, también fue tiroteada en San Juan de la Maguana. Y eso, lógicamente, a los religiosos, eso les llamó mucho la atención. Y esta carta de 1960 le fue atribuida a Félix Pepén, al monseñor Félix Pepén. Y Félix Pepén se llevó esa información a la tumba.
Se llevó esa información a la tumba. No habló de eso jamás. Siempre negó el hecho de haberla escrito, pero tampoco reveló quién la escribió. Tampoco lo reveló. Pero siempre lo negó. Pero la gente intuía por la capacidad que tenía Monseñor Felipe Pepén, pero además de la posición que mantenía contra el régimen, y que Monseñor Pepén fue uno de los que le salvó la vida a sacerdotes y a personas, escondiéndolo de las garras de la dictadura en ese momento. Y todo el mundo sabía que él no compartía lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, él siempre negó haberle escrito y siempre tuvo la razón. Ahora, nunca reveló quién fue. Quien hizo esa revelación fue Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Señores, estamos hablando que Monseñor Pepén había muerto, y ahí, a propósito de la muerte de Monseñor Pepén, ahí es que se revela, y el cardenal en ese momento reafirma que él no fue el que escribió esa carta, y ahí es que se revela, luego ya documentos de la Iglesia Católica, pues evidenciaron la autoría de ese documento tan importante, un documento histórico porque marca un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica y la historia del régimen trujillista. De hecho, eso aceleró lo que fue el magnicidio y el derrocamiento de Trujillo. Eso lo aceleró, porque eso provocó entonces una situación un tanto convulsa. Hubo una enemistad que luego se sella, esa enemistad, con lo que es la firma del concordato con la Iglesia Católica en 1954. Entra en vigencia un año después, pero se firma en 1954, que todavía está vigente ese concordato. Y esa es una de las fortalezas que tiene la Iglesia Católica. Y ahí, en esa firma, entonces en la Iglesia Católica se perpetúa con una visión futurista de su permanencia y de su expansión en la evangelización en la República Dominicana. Ahora bien, ¿quién escribió esa carta? Esa carta la escribe Fray Vicente Rubio. Fray Vicente Rubio Sánchez es quien escribe esa carta en 1960. Este era un sacerdote con una de las cabezas mejores amuebladas que tenía la Iglesia Católica en la República Dominicana. Era un hombre de poco hablar. Me cuentan que era un hombre de poco hablar, que era un hombre muy enigmático. Y este señor es quien escribe y nunca se ufanó de eso. Nunca le interesó que se supiera que él escribió esa carta pastoral de 1960. Y también se llevó esa información a la tumba. Porque él incluso murió de Alzheimer a los 80 y tantos años. Murió allá en España, él murió allá. Luego sus restos fueron, por solicitud de la Iglesia Católica, sus cenizas, las cenizas de Rubio Sánchez, pues son traídas a la República Dominicana y estas reposan en el convento de la Iglesia de los Dominicos en la calle Padre Villini, en lo que es la zona colonial.
en el convento de los dominicos en La Paz de Villini. Desde ahí está ahí, hablan de más o menos, creo que fue entre el 17, 18, más o menos, del 2017, 2018, que están ahí. Y esto lo hizo la Iglesia Católica como muestra de agradecimiento del pueblo dominicano, también de la misma Iglesia Católica, de la feligresía católica, porque ese documento fue determinante. Primero, para la firma del concordato. Segundo, para marcar distancia con el régimen trujillista. Pero tercero, también para oficializar un documento que anualmente emite que emite la Conferencia del Episcopado, esta institución tan importante que rige, que es la cabeza de la Iglesia Católica en la República Dominicana. O sea, documento importantísimo. Entonces, a propósito de eso, los obispos han emitido su carta pastoral correspondiente a este año. Y esa carta pastoral, en esta carta pastoral, los obispos hacen críticas al tema de la corrupción, al tema de la impunidad, a la justicia, están pidiendo una justicia sin privilegios, y ellos establecen, a través de la Conferencia del Episcopado Dominicano y la carta pastoral que emite esta Conferencia del Episcopado, que ellos están preocupados por los casos de corrupción que afectan al país y también ante los desafíos que enfrenta la sociedad dominicana en el contexto actual, marcado, dicen ellos, a juicio de los obispos, por las relaciones fracturadas y múltiples formas de violencia. Y yo creo que sí, que tiene razón en esa parte la Iglesia Católica, pero establecen además, ellos citaron la violencia intrafamiliar, la seguridad ciudadana, la discriminación, la difamación y el descarte de los más vulnerables entre los retos que aún deben ser abordados en la República Dominicana. Y dicen ellos, citan ellos, renovación y compromiso bautismal desde una perspectiva sinodal. El alto órgano religioso enfatizó que el pecado y la justicia no tienen solo una dimensión individual, sino también social. Y dicen ellos que las manos manchadas por la corrupción han negado medicina y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando grandemente la dignidad humana. Ustedes saben cómo se llama ese párrafo en esa carta pastoral. Se llama cenaza. Se llama cenaza. Porque la perspectiva de esta carta pastoral, además de la crítica a una situación social, a una situación cotidiana, esto tiene una misión de evangelizar. Y esto es como si fuese, por ejemplo, la homilía que pronuncia un sacerdote en el púlpito. Esto es más o menos esto, pero ya escrito. Ya escrito. Y es un documento que, como bien hemos visto, queda hacia la posteridad. Queda hacia la posteridad. Pero también ellos hacen referencia al tema del cuidado ambiental, y ellos dicen que al referirse a esto, la Conferencia del Episcopado afirmó que la creación no puede ser vista como propiedad para explotar, sino como un don confiscado a la responsabilidad humana, y expresaron su preocupación por la contaminación. Eso tiene que ver todos los conflictos que tuvo la Iglesia Católica con el tema de la barri y la agresión a que fue objeto un sacerdote en medio de los reclamos que hacía la comunidad con el tema de la barri. O sea, todo eso está recogido ahí en esa carta pastoral, y es un documento que lógicamente usted debe buscarlo, debe leerlo,
para tener una información mucho más amplia de lo que es este documento. Simplemente yo estoy tomando lo que son algunas referencias que hacen a nivel de noticias los periódicos. Pero es un documento interesantísimo que hace la Iglesia Católica y que les reitero, esto cobra una notoriedad capital porque se produce a partir de lo que fue esa carta pastoral histórica que se dio a conocer en 1960 y que marcó, lógicamente, la ruptura de la Iglesia Católica y el régimen trujillista en ese momento. Miren, por otro lado, yo tengo otros temas, pero antes quiero invitarle a que ustedes le den a me gusta, me dejen sus comentarios, que también usted sepa que puede buscarnos a través de nuestras redes sociales en TikTok, Lo de Hoy TV, Lo de Hoy TV en TikTok. Usted busca también en X, nos busca como Lo de Hoy TV, en Facebook nos busca como Lo de Hoy TV, en Extradigital RD, que son las redes del periódico Extradigital, también estamos. Me buscan como Extradigital RD, nos buscan. Y en mis cuentas personales, usted a mí me busca como Daniel Candelario 74 en Instagram y me busca también en X como Candelario JD, para que usted tenga ahí cada uno de los links. Suscríbase, importante que usted se suscriba, que esté en contacto con nosotros y que además de suscribirse, usted invite a otros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de equipo, compañeras de salón, a quienes ustedes quieran, ¿verdad? A compañeras de tenis, compañeras, bueno, a todos los compañeros, esa gente que está siempre con usted. Usted le comparte el programa y le invita a que se suscriba. Ayúdenos a nosotros, que también nosotros queremos llegar a más personas y ustedes tienen la clave para eso. Nosotros lo agradecemos. Miren, el otro tema que quiero tratar es el proyecto que fue devuelto, el anteproyecto devuelto por el presidente de la República o el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que es el proyecto de pago de deudas atrasadas. Un proyecto que obtuvo la mejor de las intenciones. Miren, aquí hay empresarios de la construcción, ingenieros de la construcción, gente que ha suplido al Estado en un momento determinado que está pasando la decaída. Incluso gente que se ha quitado la vida. Y este proyecto venía a ser como una especie de resarcimiento para buscarle una solución a esto. Ahora bien, señores, los legisladores tienen que revisar. Y aplicar lo que decía Napoleón: vístame despacio que voy deprisa. O sí, lo aprueban de urgencia. Pero dice mucho, en ese aprobar de urgencia, se pasan cosas por alto que yo creo que no se corresponde con la calidad legislativa que debe mostrar un legislador. Yo creo que lo digo esto no solamente por el caso de este proyecto de anteproyecto de ley, sino por otros proyectos de leyes y anteproyectos de leyes y otras leyes. Ahí el Constitucional mandó a hacer una revisión de una ley que no fue aprobada de la manera correcta. Y yo creo como que se le están pasando están poniendo muchos huevos los legisladores. Ahora, ¿qué pasa? Este proyecto, ¿por qué el Poder Ejecutivo lo observa? Porque hay aspectos jurídicos, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, y aspectos presupuestarios que ameritan de una revisión. Un aspecto, dice el Ejecutivo, el monto exacto a pagar.
¿Cuál es el monto a pagar? No lo establece el anteproyecto. La certeza y accesibilidad, o sea, ¿quiénes son los acreedores estatales? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen constancia de que trabajaron esas obras? ¿Y de dónde van a salir los recursos? Eso tiene que estar establecido porque, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, dice el presidente Abinader que en el artículo 233 de la Constitución, que eso es cierto, dice que para argumentar que el Poder Ejecutivo debe programar sus ingresos y gastos y que en consecuencia necesita tener más datos financieros antes de autorizar el pago. En la misiva el mandatario señala además a los diputados que el proyecto que aprobaron carece de certeza y exigibilidad porque no existe nada que respalde de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado. O sea, no existe documentación. No existe documentación. Y esto, lógicamente, es como para poner a pensar, el Estado, si se cometen faltas, es porque a 1 o a 2 o a 3 o a 10 o a 20 o a 100 les da la voluntad de hacerlo. Pero los correctivos, las legislaciones, los parámetros están establecidos. Todo está establecido en el Estado, con toda la imperfección que quizás pueda tener el Estado dominicano, pero todo está ahí. Todo está ahí. Entonces, cuando se cometen inconsistencias, es porque a alguien le dio la gana de cometerlo, porque todo está ahí. Y lo que está diciendo el presidente tiene mucha lógica, tiene mucha razón. Lamentablemente hay una enumeración de 500 empresas y ciudadanos a los que el Estado le debe. Sí, eso es cierto. Pero esa documentación es el propio Estado que tiene que facilitarla. Porque se supone que si un ingeniero construyó una escuela, bueno, pues ese ingeniero tiene que tener su documentación depositada a esa empresa, a esa institución que le entregó, que le asignó esa obra. Esa documentación la tiene el propio Estado, que la tiene. El propio Estado. Entonces, todo esto ocurre. Yo sé que hay personas que no tienen esas documentaciones muchas veces organizadas, pues tienen que organizarse. Pero realmente, de acuerdo, el alegato que da el Ejecutivo tiene asidero. O sea, yo no puedo pagar lo que yo no tengo constancia de que existe. 1. 2, no lo puedo pagar si no sé de dónde lo voy a pagar. Y 3, para hacer esos pagos, yo tengo que incluirlo en mi programación anual, en el presupuesto. Y por eso es que digo que los legisladores tienen que revisarse. Porque están cometiendo muchos huevos. Sobre todo los legisladores del PRM, que son mayoría. Porque se están cometiendo pilfias, ahí hay inexperiencia que son, miren. Yo sé que a todo el mundo le da una oportunidad. Perfecto, te dan la oportunidad, pero prepárate. Pero hay gente que lo que va es a modelar al Congreso. A ponerse un vestido, a ponerse una corbata. A eso es que se va mucha gente que no hacen la tarea de vincularse a la labor legislativa, que es muy demandante. Lamentablemente, hay que decírselo. Tienen que hacer la tarea. Que el Ejecutivo devuelva un proyecto u observe un proyecto porque no esté de acuerdo, ya eso es otra cosa. Pero por inconsistencia legislativa, no, ya eso, yo creo que ya ahí el asunto se va de la mano. Creo que ahí se va de la mano. Pero bueno,
hasta aquí lo dejo. Miren, recuerden compartir, recuerden darle a me gusta y recuerden también suscribirse. Usted le da la campanita o usted se suscribe. Donde dice suscribirse, usted le da clic ahí y ya usted forma parte de esta comunidad. Mañana nos estamos viendo nuevamente en otra propuesta de lo de hoy. Gracias a todos. Pasen bien.